cómo subir a un nuevo nivel en nuestras finanzas. No sé si de pronto a ustedes les interesa subir a un nuevo nivel en las finanzas. ¿Les interesa? Amén. A mí me interesa. Levante su manito a ver quién le interesa subir un nuevo nivel en sus finanzas. Creo que todos, ¿cierto? Entonces vamos a entrar en el tema, he titulado este tema mayordomía, requisito para subir a un nuevo nivel. Mayordomía, requisito para subir a un nuevo nivel. El mundo, o sea, los que están allá, pero también los que estamos acá, está viviendo en estos últimos tiempos un alto nivel, o a todo nivel. Se está sufriendo algo que yo quiero definir con una frase. Y vamos a ir entrando en eso, y creo que esto lo estamos viviendo a todo nivel. Y quiero definirlo como una afección por la que una persona tiene preocupación y sentimientos de miedo, de terror o intranquilidad excesiva. ¿Alguno ha sentido esto? Preocupación, sentimientos de miedo, sentimientos de terror, sentimientos de intranquilidad excesiva. Yo creo que todos en algún momento de la vida lo hemos vivido, ¿cierto? Por diferentes situaciones que hemos tenido que enfrentar. Y lo digo a todo nivel porque con gran preocupación cada día aumentan las estadísticas, empezando por nuestros niños. Y yo soy una convencida, pues porque llevo varios años en el Evangelio. Nosotros no escuchábamos nunca de los niños deprimidos, de los niños con ganas de morirse, de los niños que no quieren comer porque están aburridos. Y realmente vemos que este mal no respeta ni edades, ni estratos, ni conocimiento intelectual, no respeta sexo, estado civil, es a todo nivel. Y lo que hoy vamos a hablar un poquito para introducir a la temática que hoy queremos hablar es sobre la ansiedad. Amén. ¿Usted ha vivido alguna vez ansiedad? Solamente saber que hoy estamos definiendo campeonato, todos estamos ¿qué? Yo por lo menos no soy futbolera y estoy así, ansiosa, ¿cierto? Que se llegue rápido a esas 7 de la noche, ¿cierto? Y desde ya declaramos que vamos a ganar, ¿cierto? En el nombre de Jesús. 2-1. Vamos a ganar. Entonces, hay muchas cosas que traen ansiedad. Hay muchas cosas, diríamos. De entradita esa, ¿cierto? Ayer estaba mirando, inclusive lo publiqué, ese famoso 5-0 y yo decía, Señor, queremos verlo de nuevo, ¿cierto? Yo creo que ahí sí, que no nos esperen en casa, ¿cierto? Por ahí dice el comentarista. Entonces, mis amados, la ansiedad. En el 2017 se hizo una estadística, un estudio, y se determinó que 284 millones de personas habían experimentado ansiedad. Si estoy hablando del 2017, pues cuánto más en este tiempo, ¿cierto? Las cosas, el sistema, el ambiente, la situación, no solamente nuestra, sino en el mundo entero, está provocando esta gran problemática en las personas, la ansiedad. La ansiedad siempre empieza con pensamientos negativos, luego estos pensamientos bajan ¿a dónde? Bajan al corazón y eso produce un fruto. Y generalmente ese fruto es tristeza, desánimo, desaliento. Y por eso es que se dicen que estas personas que continuamente están sufriendo este mal de la ansiedad, del estrés, de la preocupación, le roba a la persona todo sentido y entusiasmo de vivir. Hay personas que no le encuentran sentido, no le encuentran salida a su problemática, a su situación que están viviendo. Una ansiedad, podríamos decir que viene por una relación, como se está desarrollando una relación, sea de noviazgo o sea de matrimonio, de hogar.
las situaciones, las problemáticas de familia, la situación de un hijo, la situación de salud, las miles de enfermedades que están surgiendo, enfermedades que nadie sabe de dónde salieron esas enfermedades, un poco de enfermedades que no le encuentran ni tratamiento, ni se conocen. Hay unas situaciones que todos los días tenemos que enfrentar, ¿cierto? El hecho de manejar en Bogotá causa ¿qué? Ansiedad, los trancones, ¿cierto? La inseguridad, las necesidades, el hablar en público, el presentar una entrevista, el hacer un examen en la universidad, el ser evaluado en el liderazgo. Todo eso provoca ¿qué? Ansiedad, ¿cierto? Todo eso provoca ansiedad. Y creo que algo que lo que nos ocupa hoy, que son las finanzas, es algo que realmente está provocando en estos tiempos mucha ansiedad, las finanzas. Pero debemos partir de una premisa muy importante, que si nosotros no arrancamos por ahí, creo que no le vamos a encontrar sentido a lo que vamos a hablar. Y lo primero que debemos entender es que Dios es el dueño de todo. Amén, diga conmigo, Dios es el dueño de todo. Ageo capítulo 2, versículo 8 dice en la palabra: mía es la plata y mío es el oro. Él es el dueño de todas las cosas. Y pues quise solamente enfatizar en esa parte porque estamos hablando de finanzas. Todo lo que hay, las riquezas de este mundo, todo le pertenece al Señor, ¿cierto? Entonces, un administrador o un mayordomo debe saber, ¿cierto?, para quién trabaja. Debe saber el mayordomo a quién debe rendirle cuentas de su mayordomía. Por eso es que digo yo que es con lo que tenemos que arrancar. Ustedes y yo tenemos que darle cuentas a Dios, que le pertenecen todas las cosas, ¿cierto? Entonces, no debemos creer que nosotros somos los dueños de lo que tenemos. Nada de lo que usted y yo tengamos nos pertenece. Nada. No somos dueños de lo que poseemos, porque Dios es el dueño de todo lo que existe. Como discípulos hemos trabajado en estos días ese énfasis, haciendo discípulos. Estamos haciendo la tarea todos de procurar y esforzarnos de ser discípulos de Cristo, pero en medio de ese discipulado usted y yo somos llamados a ser obreros en este lugar, a ser servidores, ¿cierto? A ser siervos, pero sobre todo a ser creyentes. Alguien que cree en la confianza que se nos ha depositado. Yo decía esta mañana, realmente para nosotros es un privilegio saber que Dios ha depositado su confianza en nosotros para que le administremos los recursos, sus tesoros, sus propiedades. Todo le pertenece a Él y a Él le plació poner al hombre sobre la tierra para que fuera Señor sobre la tierra y que administrara todo, incluyendo nuestros recursos. Entonces Dios es el Señor de todo, ¿cierto? Necesitamos, mis amados, como discípulos del Señor, entender y comprender que nosotros no trabajaremos para nosotros. No trabajaremos, sigue Richard, bienvenido. Entonces, qué bendición saber que no trabajaremos para nosotros. Nada de lo que usted y yo hagamos en esta tierra es para nosotros. Lo que nosotros hacemos en esta tierra es ¿para quién? Para el Señor. Por eso es que cada día debemos velar en cada rol de nuestra vida cómo lo estamos haciendo. Porque debemos procurar hacerlo con excelencia. Porque es para Él, ¿cierto? Nosotros estamos sirviéndole a nuestro dueño y Señor de todos sus bienes. Entonces, si entendemos esta premisa, pues nuestra vida, nuestra manera de ver las cosas, de pensar y de actuar, tiene que cambiar, tiene que ser transformada. La idea bíblica, es muy bueno que lo veamos desde el punto de vista bíblico. La idea bíblica de propiedad, me llamó muchísimo la atención esto porque me edificó mucho. Y es que la idea bíblica de propiedad se refiere a que el verdadero dueño es aquel que tiene algo sin haberlo recibido de nadie. Ese es el verdadero propietario, ¿cierto? El que tiene algo pero que no lo recibió de nadie. El verdadero dueño no necesita nada porque lo tiene todo, ¿cierto? Entonces, si analizamos un poquito ese concepto, pues el que reúne ese perfil, ¿quién es? Es Dios,
¿cierto? Él está desde siempre. Él no tiene principio ni fin, fue creador, ¿cierto? Y David un día proclamó en Primera de Crónicas esta gran verdad. Primera de Crónicas 29:14. Dice, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. En otra versión, de lo recibido de tu mano, de eso nosotros damos, ¿cierto? Lo recibimos del Señor y ahora que lo hemos recibido, entonces se lo entregamos al Señor. Entonces, mis amados, no tenemos nada que no hayamos recibido. Y me llama la atención el apóstol Pablo, un día que llega con Apolos y se presenta como los siervos de Dios y les lleva un mensaje y ve cierta actitud de arrogancia en medio de ellos y les llama a la humildad y les da una gran enseñanza que para nosotros hoy es también. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice, pues ¿qué derecho tienen de juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Creo que todos nosotros hoy debemos entender que todo lo que tenemos es por gracia. Amén. Es un regalo inmerecido. Al Señor le plació confiarnos todas las cosas. Y nosotros así lo debemos de ver, como un regalo de parte del Señor. Y Timoteo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 7, lo enfatiza. Y me recuerda un poco las palabras de Job, ¿cierto? Dice, después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, dice Timoteo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Es cierto. Es tremendo cuando nosotros vivimos en función de solo conseguir cosas y nos perdemos tantas bendiciones de alcanzar sueños unidos como familia, llevando a cabo cada uno su rol, ¿cierto? Y hay personas que viven en función solo de buscar recursos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de que Dios es el dueño nuestro, ¿por qué decimos que Él es el dueño nuestro? Primero porque Él nos creó, ¿cierto? Él hizo todo lo que usted y yo conocemos. Él nos creó, es el dueño del universo y todo lo que contiene le pertenece. Pero también porque Él nos sustenta con el poder de su palabra. La palabra lo dice así en Hebreos 1:3, que es el poder de su palabra el que sustenta todas las cosas. Y cuando nosotros pensamos un poco en que el Señor es el dueño de todo, y por decir solamente unos textos bíblicos sobre la soberanía de Dios, en Deuteronomio 10:14 dice, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Y hay otro texto, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú los fundaste. Otro texto dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, solamente por decir algunos textos bíblicos, porque hay muchos más que hablan sobre la soberanía del Señor, ¿cierto? Sobre todo lo que existe. Pablo mismo lo dijo de igual manera. Y si vamos nosotros y revisamos, en muchos escritos se reconoce la soberanía de Dios como dueño y Señor de esta tierra. Entonces, lo primero es porque nos creó, segundo porque nos sustenta con el poder de su palabra, tercero porque nos redimió, ¿cierto? A precio de sangre, nos rescató con el sacrificio del Señor Jesucristo, a precio de sangre, ¿cierto? Fuimos ahora rescatados, por lo tanto usted y yo somos siervos y esclavos del Señor Jesús. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora me corresponde rendir mi vida en absoluta sujeción a Él, porque me compró. Estaba muerta en mis delitos y pecados. Ahora Él me dio vida juntamente con Cristo.
quiere decir que mi vida ahora ¿le qué? Le pertenece. Soy su sierva, soy su esclava. Diga cada uno, soy su siervo o su sierva, como a usted le corresponda. Somos siervos del Señor. Somos llamados a servir. Somos llamados a servir. No hay sentido que usted y yo estemos en este lugar o en este mundo si nuestra prioridad no es el servicio. Nosotros necesitamos entender eso. Pero también es nuestro dueño porque nos santificó. El Señor nos justificó, nos libertó de toda culpa de pecado, ¿cierto? Nos hizo justos delante del Señor, me justificó. Ahora que me justificó, entonces puedo decir con toda tranquilidad que me apartó. Santificar es apartar, consagrar, dedicar. Mi vida fue santificada para que pudiéramos tener relación con un Dios santo. Entonces, no le dé miedo decir que usted tiene la naturaleza santa. Usted y yo somos santos. Que tenemos que librar una batalla, sí. Todos los días de nuestra vida, las 24 horas, aún en los sueños tenemos que librar. Porque Satanás siempre va a querer salpicar nuestras vestiduras de santidad. Ustedes y yo somos un pueblo santo, así lo dice la palabra, ¿cierto? Somos real sacerdocio. Entonces, no se nos debe olvidar eso. Por eso Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor. Entonces, si Él es el dueño y es el Señor, entonces ¿nosotros qué somos? Somos mayordomos. Nosotros somos administradores. Somos dueños, no somos dueños de nada, solamente administramos. Romanos 14:12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Cada uno, acá no dice van a llegar en familia, van a llegar en pareja. No, dice cada uno. Cada uno un día tendremos que comparecer delante de Dios para dar cuenta de nosotros, de lo que hicimos o de lo que dejamos de hacer. Entonces, ¿qué es un mayordomo? Es un administrador, ¿cierto? Es alguien que tiene la tarea de administrar. Es alguien que tiene la tarea de administrar. El mayordomo no es el dueño. Se parece al dueño, ¿cierto? Y cualquiera que no conozca quién es el dueño podría decir, ¿eso es el dueño? A veces uno llega a un lugar y dice, disculpe, ¿usted es el dueño? No, yo soy el administrador o soy un empleado. El dueño no está. Entonces, recordemos, el administrador o mayordomo no es el dueño, ¿sí? El mayordomo es una persona que ha sido empleada por el dueño y le paga una remuneración por su trabajo y por cuidar y custodiar sus bienes, parte o todos. Entonces, bíblicamente, la palabra mayordomo se aplica al esclavo que administra las propiedades de su amo. Eso es bíblicamente. El mayordomo se aplica al esclavo que administra las propiedades de su amo. El mayordomo tiene la confianza total de su amo. Él le entrega todo y él le dice, yo me voy y yo vuelvo en tal fecha. Queda usted como señor de esta casa, ¿cierto? Confianza absoluta. Usted y yo entonces, como les decía, somos privilegiados de ser mayordomos de las propiedades del Señor. Nos ha confiado muchas cosas, entre otras una familia, ¿cierto? Tenemos unos dones y unos talentos, tenemos un ministerio, tenemos un tiempo que un día vamos a dar cuentas que hicimos con ese tiempo. ¿Qué hicimos con el evangelio que el Señor nos dejó? Somos mayordomos, tenemos que ir a seguir predicando y a fructificar conforme al llamado que el Señor nos hizo. Nos dejó hijos, los hijos no son nuestros hijos son ¿qué? Prestados. Por eso tenemos que hacer la mejor versión. Yo siempre he pensado que siempre debemos buscar que nuestros hijos sean mejores que nosotros, ¿cierto? Que ellos puedan trascender, que ellos puedan disfrutar de lo que nosotros no logramos. Pero eso requiere un trabajo, ¿cierto? Eso requiere de la ayuda del Señor. Tenemos un cuerpo, no es nuestro. Ese cuerpo lo tenemos en administración. ¿Qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? Somos portadores de la misma gloria de Dios. Somos portadores de la presencia del Espíritu Santo. Por eso tenemos que cuidar mucho cómo nos conducimos, porque todos somos débiles, ¿cierto? Todos podemos fallar, se nos pueden ir los pies en algún momento,
pero debe ser una prioridad cuidar nuestro cuerpo. Es una prioridad porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces el propósito de que usted y yo administremos los bienes del Señor es administrarlos de acuerdo a sus deseos, como Él quiere que lo hagamos. Y muchas veces nosotros queremos manejarlo como nos parece, ¿cierto? Y no le preguntamos al Señor cómo es que Él quiere que nosotros administremos lo que Él nos ha confiado. Podríamos preguntarnos hoy, como siempre hemos dicho, ¿quién es nuestro referente de mayordomía que queremos imitar? El Señor Jesucristo. No les dé miedo decirlo. El Señor Jesucristo es nuestro mayor referente de mayordomía. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue administrador de Dios. Jesucristo fue administrador de Dios en la tierra cuando Él vino a este lugar. Eso fue lo que nos enseñó. Recuerden cuando el Señor Jesús estaba muy pequeño y en un descuido de sus padres se les extravió. ¿Recuerdan? Se les extravió y empieza José y María a correr. Señor amado, yo creo que diría, ahora ¿cómo vamos a responder? El Hijo de Dios se nos ha extraviado. Y corrían y buscaban por todos los lugares y cuando lo hallan, ¿lo encuentran dónde? Allí con los doctores de la ley, ¿cierto? Con los maestros de la ley. Y cuando les llaman a cuenta, ¿cierto? A exigirle seguramente por qué había hecho eso, por qué se había ido sin permiso, ¿cuál fue la respuesta de él? En los negocios de mi padre es necesario estar. Y es precisamente porque definitivamente él tenía claro su misión. Él tenía claro para qué es que había sido enviado a esta tierra. A veces a nosotros se nos olvida por qué es que usted y todavía estamos en esta tierra. Nosotros estamos nada más y nada menos para extender el evangelio de Cristo, para servirle a Él, para tener familias de bendición, para ser parte del pueblo de Dios y seguir proclamando el amor de Cristo. Entonces el Señor, como buen mayordomo, se ocupa de los intereses de su dueño, ¿cierto? Antes de preocuparse de sus propios intereses. Pero también Jesús fue un siervo de Dios. Y cuando leemos muchas veces cómo se refiere el Padre de Jesús, habla mi siervo. El Señor lo ve como su siervo. Él lo ve como alguien que vino a esta tierra no a servir, ¿cierto? No a ser servido, sino ¿a qué? Sino a servir. Él vino a servir. Y eso fue el modelo que nos dio, ¿cierto? La palabra dice que Él tomó forma de siervo cuando fue a la cruz del Calvario. Como buen mayordomo, el Señor nunca hizo su voluntad, sino se esforzó por hacer la voluntad de su amo, de su Padre. Pero también el Señor Jesús es obrero de Dios. No solamente es siervo, ¿cierto? Ni administrador, sino también obrero. Un mayordomo no trabaja para sí mismo, sino para su amo. Jesucristo vino a cumplir con la tarea que el Señor le había encomendado y así se lo dijo a sus discípulos en Juan 5:36. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan. ¿Cuáles eran sus testigos? Mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara y ellas prueban que Él me envió. Entonces, ¿cómo estamos probando nosotros que hemos sido llamados por el Padre y que nos ha enviado a hacer una misión? ¿Cómo? Predicando la palabra, ¿cierto? Y haciendo prodigios y señales. Entonces, hoy es una muy buena oportunidad que en esta mañana nos preguntemos, bueno, ¿qué de mí como mayordomo? Ya hablamos del Señor Jesús como mayordomo, ¿cierto? Como nuestro referente, pero ¿qué de mí? Preguntar, bueno, ¿cómo es que yo estoy ejerciendo mi mayordomía en este tiempo? Hoy nosotros, sin temor a equivocarme, lo digo, somos instados en este énfasis de las finanzas, estamos siendo instados a generar recursos, a ganar dinero. Y ojo, no para acumular riquezas, ¿sí? Porque eso es otra cosa totalmente diferente. Pero cuando yo veo la parábola de los talentos, yo veo que el Señor dio talentos a diferentes personas según su
su capacidad, ¿cierto? A todos no les dio el mismo número de talentos. Y lo que dice la parábola es que él los entregó, pero una vez vino a pedir cuentas. Y los que realmente hicieron la tarea, entonces el Señor los llamó ¿cómo? ¿Siervos qué? Fieles. Pero al que no hizo la tarea, al que no hizo nada, que por temor lo que hizo fue sembrar el talento, ¿cierto? ¿Cómo lo llamó? Siervo inútil. Y yo veía varias versiones: siervo malo, negligente, perverso, perezoso. Así llama el Señor al que le ha confiado algo y no hace nada. Y creo que esta parábola tiene mucho que ver con el servicio y la fidelidad para con Dios. El servicio y la fidelidad con lo que Él nos ha dado, con lo que Él nos ha confiado. El Señor espera que nosotros llevemos fruto. Y eso tiene que ver con nuestra mayordomía. Nosotros somos llamados a llevar fruto. ¿El dinero es malo? No es malo, ¿cierto? El dinero no es malo. Lo malo es el amor al dinero. Cuando usted y yo ponemos nuestra confianza absoluta en el dinero, cuando mi estado de ánimo depende si tengo o no tengo, cuando ya se me convierte en un ídolo, que todo vivo en función del dinero, ahí sí ya hay un problema, porque el Señor dice que no podemos servir ¿a quién? A dos señores. O amamos al uno o amamos al otro, pero a los dos no se puede, ¿cierto? Entonces, el dinero es bueno, es una bendición de parte del Señor. Sirve para que usted y yo apoyemos la obra del Señor aquí en la tierra, porque es su obra, no es nuestra obra, es la obra de Dios. Para que ayudemos también al necesitado, para que suplamos nuestras necesidades. Entonces el dinero no es malo, ¿cierto? El dinero no es malo. Lamentablemente hay algunas personas que se aferran mucho a lo que han logrado y consideran que es suyo. Es que esto yo me lo gané. Es que este es el fruto de mi sudor, ¿cierto? Es que si yo no hubiera hecho, mis hijos no tendrían X o Y. No, nada nos pertenece. Todo ha sido dado y confiado ¿por quién? Por el Señor. Amén. Cuando vemos a los personajes bíblicos, nos sorprende la cantidad de riquezas que Dios añadía por causa de ser su pueblo, por causa de ser sus siervos. Y lo que hoy quiero que enfaticemos un poquito y que tiene que hablarnos a todos, porque aquí no se habla a nadie en particular. Estamos en un proceso de aprendizaje todos y de ajustar cosas, si es que de pronto no las estamos haciendo bien. Pero quiero decir que el mayordomo cristiano debe ganar dinero trabajando. ¿Cómo gana el cristiano o el mayordomo? Trabajando, ¿cierto? Eso de que de un día para otro yo ya me hice multimillonario, eso no es bíblico, amén. Eso no es bíblico. El diablo sí ha querido hacer creer eso, pero eso no es así. Entonces debe hacerlo de manera honesta. Segunda de Tesalonicenses 3:12, cuando el apóstol le habla al pueblo, se refiere a un grupo de ociosos, un grupo de personas que no trabajaban, que se veía que vivían a todo tiempo metiéndose en cosas que no les interesaba. ¿Qué les dice a ellos en este texto? Les ordenamos, mire que ni siquiera es una sugerencia, no es un consejo, es una orden. Dice, les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. ¿Para ganarse qué? Y en 2 de Tesalonicenses 3:10 dice, el que no trabaje, que no coma. ¿Sí? ¿Sí lo hemos escuchado? Y es verdad. Nosotros necesitamos trabajar, necesitamos ser esforzados. Y mire que la relación entre trabajo y ganancia fue establecida por el mismo Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, el obrero es digno de su salario. El obrero, el que trabaja, es digno que se le pague. Lo que es injusto es que no se le pague, ¿cierto? Él dijo, sí, es necesario pagarle al obrero. Él es digno de su paga. No debe el mayordomo cristiano proceder de mala intención, ¿cierto? O en contra de su prójimo, con mentiras, con engaños, con fraudes, vender productos que van a dañar a su prójimo, como el trago, el cigarrillo, la droga, armas.
Un mayordomo cristiano no debe negociar con nada de esto. Por eso es tan importante que analicemos bien si de pronto alguno de la iglesia tiene algún negocio, evalúe con todo respeto qué cosas usted está vendiendo. ¿Qué cosas? Si eso que usted está ofreciendo al público los está dañando, les está afectando en su calidad de vida. Entonces el mayordomo cristiano no debe ganar dinero haciendo cosas ¿qué? Deshonestas. El apóstol Pablo enseña que el obrero cristiano como mayordomo de Dios no debe ser codicioso. Por ningún motivo debe participar del hurto o de negocios dudosos o de juegos del azar. Nosotros no estamos llamados a eso como mayordomos del Señor. Y cuando yo veo las enseñanzas del Señor que en todo tiene propósitos, vamos a ir a Lucas capítulo 14, versículo 28 al 30, una gran enseñanza que nos da el Señor, que nos debe hablar hoy a todos nosotros, ¿cierto? Dice Lucas 14, 28 al 30. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está, el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Entonces mire que el Señor nos dice que nosotros sí debemos calcular los costos. Y esto me habla a mí de presupuesto. ¿Me habla de qué? Y yo le decía esta mañana en el primer culto, llamaba en especial atención a los jóvenes. Porque de pronto a nosotros en nuestra edad de jóvenes, nadie nos enseñó a manejar un presupuesto. Y por eso es que nos acostumbramos a comernos todo lo que llegaba, ¿sí? No nos programábamos, no proyectábamos, no medíamos, ¿no? Y muchas veces, ¿qué ocurrió? Que recibíamos el sueldo y ya qué. No los escucho, recibíamos el sueldo y ya qué. Ya lo debíamos, ¿cierto? No sé si fue solamente a mí, ¿sí? Recibía el sueldo y cuando empezaban todos a desfilar, ay, vengo por la cuota de tal cosa, vengo por la cuota de tal cosa. Y tocaba ir y pague la tarjeta de crédito, y pague el crédito, y pague el préstamo, y el gota a gota. Bueno, a mí no me tocó eso. Pero hay personas que reciben, y cuando reciben, ahí sí como dicen por ahí, suben el caballo antes de qué. Y hacen negocios, es que yo voy a recibir un dinero. Es que me va a llegar una plata. Y empiezan a hacer negocios con lo que les va a llegar y todavía no lo tienen. Ya lo deben. ¿Sí pasa? Ha pasado, ¿cierto? Entonces yo creo que hoy el Señor nos está llamando especialmente la atención. Si usted no maneja un presupuesto, yo he podido aprenderlo poco a poco. Y eso me ha ayudado. Porque yo pasé, y siempre he testificado, pasamos con mi familia un tiempo muy difícil de aridez en las finanzas. Y en medio de todo eso tuve que aprender de los errores que cometimos y fue precisamente por no ser buenos mayordomos, por gastarnos de manera desordenada e irresponsable los recursos, ¿cierto? De darnos una vida que de pronto en el momento no teníamos cómo llevarla. Entonces, hoy tenemos que aprender todos nosotros. Y uno de los grandes problemas en las finanzas de la gente es precisamente eso, que se gasta más de lo que se recibe. Se recibe, como le digo, y se recibe y ya está todo debido. Entonces, por este motivo, pues vienen las deudas, ¿cierto? El endeudamiento. Y por este motivo viene la ansiedad. Y por este motivo viene la angustia. Porque vienen las obligaciones y no tenemos cómo responder, ¿cierto? Entonces, el presupuesto, mis amados, nos va a ayudar eficazmente para que nosotros conozcamos o comprendamos cómo está nuestra situación financiera. ¿Cómo es que está nuestra vida económica, financiera? Entonces, nosotros podemos determinar si tenemos más gastos que ingresos. No puede ocurrir, ¿cierto?, que tengamos más gastos que lo que nos llega. Entonces, es buscar un equilibrio y el presupuesto nos va a ayudar a equilibrar nuestros ingresos con respecto
a nuestros gastos con respecto a nuestros ingresos. Entonces, por eso es importante que usemos un formato. El que quiera, yo le puedo regalar un formato de presupuesto, es muy fácil de llenar. Es más una disciplina de poder manejar esa parte. Y yo digo, por eso le decía a los jóvenes, si los jóvenes se acostumbran a ser organizados en sus finanzas y manejarlo como Dios quiere que se maneje un presupuesto, van a ser personas que nunca les va a faltar nada. Van a ser hombres y mujeres prósperos. Les va a sobrar antes para muchas cosas que vamos a ver. Entonces debemos hacer una lista, ¿cierto?, de los gastos, hacer una lista de nuestros ingresos y esos ingresos totales, porque algunas personas quieren considerar sus ingresos, pero algunos los tienen ahí como si no fuera una realidad en ellos, ¿no? Nosotros debemos considerar todo, ¿cierto? Esas cosas inclusive que de pronto están fluctuantes, que de pronto se reciben un mes sí, un mes no. Eso hay que sacar un promedio mensual y tenerlo ahí como un ingreso mensual para uno también, tenerlo en cuenta en el presupuesto. Entonces, el presupuesto, ¿qué es lo que busca? Que atendamos primero los gastos fijos, ¿cierto? ¿Cuáles son los gastos fijos? La casa, la cuota de la casa, el crédito hipotecario, la droga, el medicamento, los servicios públicos, la educación de nuestros hijos. Todas estas cosas que llueve, truene, relampaguee, llegan, ¿cierto? Entonces esos son los primeros que nosotros tenemos que poner en ese cuadrito. Y todos los otros demás gastos, entonces ya son que los podemos ajustar dependiendo de la situación, ¿cierto? Si nos faltó, nos tocó recortar, nos tocó apretarnos el cinturón. Pero si nos sobró, podemos invertir, podemos ahorrar, ¿cierto? Pero cuando no sabemos, y cualquier cosa que nos provoca de una vez nos vamos antojando, que generalmente pasa, pues realmente esa situación nos va a afectar en el manejo del presupuesto. Quiero dar algunos consejos muy rápidamente para ir terminando, algunos consejos para tener en cuenta en el presupuesto. ¿Vamos a procurar hacer el presupuesto? Vamos a procurar hacer el presupuesto si no lo hemos hecho. Si lo estamos haciendo, gloria a Dios por esa disciplina y ojalá lo siga haciendo y no pierda esa disciplina. Entonces, lo primero en el presupuesto es que debemos poner a Dios en primer lugar. Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 12 dice: ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado, le dice Dios al pueblo. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuánto te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición, porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Amén. Es clara la palabra. Entonces allí en el presupuesto, después de calcular todos nuestros ingresos, intereses recibidos, arriendos recibidos, el sueldo, todo, cuando hay un total, usted y yo debemos calcular el diezmo. Y calculamos el diezmo y lo descontamos. De una vez lo tenemos que apartar. Eso no nos pertenece a nosotros. Debemos de apartar también los impuestos, la retención en la fuente, el IVA. Todas esas cosas, esos dineros no nos pertenecen. Y tenemos que separarlos, no podemos gastar esos dineros, amén, tenemos que pagarlos. Y ya una vez que usted des cuenta de sus ingresos, los gastos, le queda un neto. Sobre ese neto es que usted va a trabajar, lo va a distribuir allí en ese formatico, ¿cierto?
cada partida fija y lo que le sobró lo va a repartir en los otros rublos. Amén. Yo le tengo que decir a la iglesia, porque en consejerías me he podido dar cuenta que algunas personas diezman sobre lo que les queda después de que pagan sus cosas. O sea, reciben su sueldo y resulta que en la empresa le descontaron X, Y, Z. Y entonces, claro, le llega como un neto del sueldo. Entonces sobre eso pagan. Error. Nosotros debemos pagar sobre el total. Sobre el total. Ya los gastos son compromisos nuestros. Amén. El primer compromiso es del Señor, pero ya siguen las otras obligaciones. Entonces, mis amados, el diezmo es del Señor y está dedicado, dice la palabra, que está dedicado y consagrado para Él. Y cuando usted y yo obedecemos los mandamientos del Señor, los bendecidos somos nosotros. Ya dijimos que el Señor no necesita el dinero porque es el dueño de todo. Él solamente quiere sustentar su obra en la tierra y tiene un pretexto muy suficiente para bendecirnos. Él busca bendecirnos por causa de la obediencia. Entonces, ojalá, si usted no está diezmando, ojalá considere hacerlo. Y de seguro yo le puedo garantizar que la situación financiera y en otras áreas, porque la bendición de Dios es integral. Él bendice las finanzas, pero también derrama bendición sobre muchas otras cosas. Cuando usted y yo obedecemos la bendición de Dios, llega porque llega, ¿cierto? ¿Qué más tenemos que considerar en el presupuesto que me parece importante y relevante? ¿Por qué? Porque no tenemos la disciplina, y es la disciplina del ahorro. Usted debe tener un rublo de ahorro, así sea poquito, pero no se gaste todo. Uno no sabe, puede llegar alguna eventualidad, alguna crisis, alguna enfermedad, algún afán, de pronto algún antojo, ¿cierto? Algún viaje que nos queremos dar como familia y no tener que pagar. ¿Y tenemos una qué? Un ahorrito, un guardado. Yo le decía esta mañana a la iglesia, compre para empezar, si no tiene la disciplina del ahorro, compre una alcancía. Una alcancía cuesta ¿cuánto? 1,000 pesos, creo, me dijeron esta mañana. Yo le enseñé a mis hijos a ahorrar. Siempre hemos manejado alcancías, y si encontramos una moneda por ahí, a la alcancía. Y llegan momentos de afán, de situación, y vamos y ¿qué? Rompemos el marranito, ¿cierto? Mi hija tiene esa gran costumbre de estar ahorrando. Entonces, qué importante que nosotros no esperemos que lleguen las situaciones, ¿cierto? Para de pronto tener que correr bases, para poder, o de pronto una buena oferta, ¿cierto? Hay momentos que hay unas ofertas muy buenas que si uno tiene el dinero va y lo compra y se gana uno una buena compra, ¿cierto? Entonces debemos ser intencionales en el ahorro. Seguramente usted dirá, pero es que a mí no me queda, y yo le creo. Pero es que no me alcanza, yo le creo. Pero uno en el ahorro sí debe ser intencional. Uno tiene que mirar cómo ahorra. Algo debe ahorrar, así sea un porcentaje muy pequeño, hasta que usted pueda lograr adquirir una disciplina de ahorro. Eso le va a ayudar muchísimo. Eso le va a ayudar a solventar situaciones en el momento, ¿cierto? También procuremos comprar las cosas de contado. Evitemos el estarnos endeudando. La palabra dice que no nos endeudemos, que lo único que nosotros nos debemos endeudar es en amarnos los unos a los otros. Que no nos endeudemos. Hoy por hoy es muy difícil no endeudarse porque hay necesidades, ¿cierto? Pero en Romanos 13:8 lo dice que ojalá no nos endeudemos. Pedir préstamos pareciera una solución fácil a los problemas financieros, pero lamentablemente a veces el remedio es peor que la enfermedad, como algunos dicen por ahí, ¿cierto? Se presentan situaciones que por testimonio ya la gente no viene a la iglesia, la gente no viene porque le toca pagar, la gente por vergüenza, y se desaniman porque no tienen cómo pagar y no los perdemos la plata y perdemos al paciente, ¿cierto? Entonces, para que un presupuesto sea eficaz debe ser sencillo, debe ser realista, flexible y debe revisarse periódicamente. Debe ser sencillo, fácil de alcanzar, no lo pongamos tan difícil. Que sea realista, no le disparemos a cosas que no alcanzamos a lograr porque se desanima uno a la mitad del camino y no lo vamos a cumplir.
hecho por toda la familia. Es muy importante que como familia nos pongamos de acuerdo. ¿Para qué? Para que todos hagamos lo que nos corresponde para que ese presupuesto se pueda cumplir. Entonces, lamentable, muchos en el pueblo de Dios se han vuelto esclavos de las deudas. ¿Qué de las tarjetas de crédito? Las tarjetas de crédito es una trampa, es una tentación. A veces resultamos comprando cosas que no son urgentes, que no son necesidades, son gustos, son antojos. O estamos deprimidos, ¿cierto? A veces a mí me pasaba que estaba como medio aburrida, entonces me iba sola a vitrinear y resultaba comprando un poco de cosas que nada que ver, ¿cierto, mami? Ya me regaña. Entonces, importante que nosotros no tengamos muchas tarjetas. Tratemos, si pudiéramos no tener, mejor. Pero si tenemos, tengamos una. Pero para usarla para cosas que urgentes y solamente a una cuota. Eso yo he tenido que aprenderlo. A veces se ponía uno, no, que a 36 cuotas. ¿Cuáles 36? Viene uno pagando yo no sé cuántas veces lo que uno compra, ¿cierto? Entonces no. ¿Lo saca uno de una tarjeta? Sí, de muchas eventualidades. Entonces, si tiene muchas tarjetas, trate de buscar una compra de cartera. Que le compren una compra de cartera y los intereses son un poquito más baratos, y centraliza solo una deuda y se concentra en pagar esa obligación hasta que su tarjeta esté en ceros. No se trata de que siga otra vez, vuelve y nunca tiene fin. Tratemos de buscar esa libertad financiera. Se puede, yo les digo se puede, porque yo lo viví hace muchos años y hoy puedo decir que el Señor nos ha dado libertad financiera. Hay algunas verdades del deudor que yo las quiero decir rápidamente. Supere el sentimiento de culpa. Ya si está endeudado, pues aprenda de la lección, ¿cierto? Aprenda de la lección, pero actúe, sea proactivo, busque ser creativo, a ver cómo puede pagar. Porque a veces la culpa lo que hace es entretenernos, ¿cierto? Pare de endeudarse, no siga endeudando. Haga una lista de las deudas. Eso fue un consejo que nos dio el pastor Gonzalo en vida cuando tuvimos esa situación. Y dijo, hagan una lista desde el mayor hasta el menor, de lo más importante que tiene que pagar, y ponga la cara. Hablen con ellos, cuéntenle la situación que están viviendo y seguro la persona les va a entender y les va a dar un plazo. Paguen lo que es más fácil de pagar y lo más grande, llegue a un acuerdo de pago. Esos son consejos que nos edificaron, pero uno muchas veces hay tantas deudas que uno no sabe qué hacer y resulta que no paga nada. No paga nada, no atiende ninguna obligación y lo peor de todo, no se pone la cara, que eso sí que molesta, ¿cierto? Es bueno poner la cara, es bueno explicar cuál es la situación que estamos viviendo y de seguro vamos a recibir ayuda. No involucre a sus familiares, es diferente debería a los bancos que a las personas que usted ama. No hay nada peor que tener deudas con la familia. Van a haber problemas difíciles. Defina sus prioridades, esté atento a amnistías y descuentos. A veces no estamos tan pendientes. Hay que estar atentos. No mienta a sus acreedores, no es bueno decir mentiras, no es bueno inventarse cosas que a veces lo que hace es definitivamente acrecentar la situación, ¿cierto? Inventarse embargos, autoembargarse, levantar documentos falsos. No, diga la verdad, hable con la persona, explique bien la situación. No tema el bloqueo comercial, a veces pensamos que eso es lo peor que nos puede pasar, a veces es un favor que se hace cuando estamos bloqueados, ¿cierto? No le tema eso. Obre en unidad con su cónyuge, muy importante. Si hay deudas, póngase de acuerdo con su pareja. La palabra cuando dice que nosotros nos unimos para estar en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez. Hay muchos matrimonios que se acaban por problema de las deudas. Hay muchos hogares. Hay esposas que no tienen ni idea cómo es que el esposo maneja los recursos. Hay esposos que no tienen ni idea qué es lo que la esposa hace con lo que le deja o con lo que gana. No, debe haber unidad, debe haber acuerdo. Los dos deben estar unidos, ¿cierto? Y no permitir que esto vaya a dañar nuestros hogares.
Entonces, mis amados, debemos incluir la oración en el presupuesto. Oremos para que Dios nos ayude a cumplir con el presupuesto, que cada uno hagamos lo que tengamos que hacer. Amén. Hay esperanza, mis amados. El Señor Jesús, quien estuvo con nosotros, Él entiende qué es vivir una necesidad, qué es vivir la consecuencia de una mal decisión, y Él está dispuesto a ayudarnos. Primera de Pedro 5:7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Amén. ¿Él cuida de qué? De nosotros. Salmos 37, pongámonos en pie y vamos a leer este salmo. Salmos 37, versículo 3 al 5. Salmos 37, 3 al 5. Confía, lea conmigo, confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Amén. Tenemos al Señor que quiere ayudarnos. Tenemos al Espíritu Santo que nos quiere dar dirección, qué hacer en un momento de emergencia económica. Él nos dará la salida, Él nos enseñará, Él nos va a fortalecer, Él nos va a dar sabiduría. Amén. Oremos, amados. Gracias, mi Señor precioso. Te damos gracias por la bendición de hoy poder ser instruidos. Permite, Señor, que hoy podamos ser muy atentos a los consejos que se nos da, Señor. Perdónanos cuando no hemos sido buenos mayordomos. Perdónanos, Señor, cuando no hemos sido fieles a los diezmos, Señor, y que sabemos que tú lo mandas en la palabra, y que muchas veces no somos bendecidos, Señor, porque no obedecemos tu palabra. Señor, gracias, porque sabemos que son muchas las promesas que hay bíblicas donde tú prometes bendición para quien te obedece. Señor, perdónanos cuando hemos querido tener el control de las finanzas, de las situaciones que vivimos, y no te hemos entregado el control. Dígale al Señor: yo hoy te entrego el control. Diga: Señor, yo te entrego el control de mi vida, de todo lo que yo soy, de todo lo que tú me has dado. Tú eres el dueño y Señor. Dígale: gracias, Señor, porque tú me ayudarás, Señor, a derrotar patrones de pensamiento que causan ansiedad y frustración. Dígaselo ahí al Señor: tú me vas a ayudar a derrotar patrones de pensamiento que causan ansiedad y frustración. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a verte como nuestro Dios Jireh, nuestro Dios proveedor. Gracias, Señor, porque eres quien bendices. Eres Dios quien das. Eres Dios quien abunda de misericordias para con nosotros, Señor. Dígale: en el nombre de Jesús, yo declaro que tú eres el Señor de mis finanzas. Dame sabiduría, Señor, para empezar a hacer un presupuesto, y que yo pueda buscar un equilibrio donde pueda vivir en libertad y en paz, en tranquilidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados.